Hermanos, al principio, les voy a decir la verdad, me sentí como un poco confundido, porque habla de que deben hablar los que tienen dones y los nuevos no deben hablar, pero después se explica, después me aclaró en cuanto a que hay que ver quiénes tienen dones para animarlos, pues yo creo que esa es parte de los hermanos responsables. Hay que ser muy cuidadoso. Esto pasa como en el hogar con los hijos, ¿verdad? Que a los hijos se les da a uno instrucción, a otros se les da corrección, a otros se les anima, a otros se les restringe, o sea que casi va siendo un orden que se debe llevar los responsables en cuanto a observar, en cuanto a los nuevos, qué capacidades, qué potencial tiene y animarlos a que ellos desarrollen. También si no se poseen los dones, pues no, dice, no hay que imitar a otras iglesias, porque otras iglesias tienen dones de profecía, otros de enseñanza, otras de hablar en lenguas, o sea que hay diferentes formas que muchas iglesias lo tienen. Pero él dice que no hay que imitar, que hay que ser genuinos pues con la iglesia en la cual estamos. Entonces, es un principio que rige todas las reuniones y sí debe ser el mismo. O sea que no se debe cambiar, debe de mantenerse siempre la misma temática, por decirlo así, o la misma forma de reunirnos. Entonces, hay momentos, dice que a las hermanas deben callar, pero los hermanos también tienen que restringirse. O sea que no debe tomar uno todo el tiempo para hablar y profetizar, sino que tiene que ser mesurado en cuanto al compartir. Esto es, digamos, me recuerdo en cuanto estábamos con la oración, que se debe ser conciso, directo, como que dice, pues, centrado en un tema muy específico y extenderse. Porque muchas veces podemos usar muchas palabras y que nos queremos lucir tal vez, pero la iglesia no necesita eso, sino que necesita que el compartir sea para nutrir, sea para que los hermanos pues lleven la palabra, que en algún momento toque a alguien. Entonces, que todo se haga para edificación. O sea que el ministerio siempre nos ha animado a que lo que dice la Biblia, de que todo es para edificación. El Señor Jesucristo, cuando mandó a los apóstoles a predicar de dos en dos, era para la edificación. El día de Pentecostés era para la edificación. O sea que Él guardó siempre ese principio, porque Él no se lo arrogó para Él mismo, sino que Él lo dio. Instituyó 12 primero y posteriormente hasta nosotros. Los hechos de los apóstoles no se cerró, sino que sigue hasta nosotros. O sea que hay que, hay que buscar el ministerio, dice, qué es lo que poseemos, quiénes tienen capacidad de hablar, qué tienen capacidad de servir. Y entonces, algo que recalca ahí, que no solo una persona hable. Eso es lo que se provoca que se haga al principio los nicolaitas. Si todos callamos y solo uno habla, este se erige jefe en el pastor, en el único pastor que se le escucha, es el único que tiene la palabra verdadera. Entonces, o sea que aquí la responsabilidad de todos es de participar. Pero al final, él habla, pues lo que decía, que al principio yo había entendido que no deben hablar no todos, pero sí debemos de hablar todos en cuanto a que debemos ser instruidos. Entonces, habla a los nuevos creyentes para que si ellos se extienden mucho, decirles de que se restrinjan y que si no hablan, y si hablan poco, decirles pues que digamos puede a través de la instrucción que ellos sean enseñados a poder hablar, a poder desarrollar un pequeño tema para que sea de edificación para todos. O sea, que exhortarlos a que sean sencillos, dice algo que me gustó aquí, que sean sencillos al hablar. Y la sencillez viene de que no, en primer lugar, no voy a poner mi yo. Pues yo era esto, a mí no me interesa saber cómo es una persona. Si lo que quiero saber es de Cristo, el hermano captó de Dios lo que le reveló el Señor.
porque eso es lo que en muchos lugares sucede, que son ejemplos humanos y los ejemplos humanos a mí no me edifican. Pero sí, digamos, si alguien comparte algo de la palabra, algo del ministerio, pues ahí pues uno dice, amén, pues eso es lo que dice el ministerio. Y qué bien pues que lo interpreta así y lo da a conocer. Entonces, debe haber una dirección de los hermanos que tienen más madurez. O sea que a través de los años, el ministerio y la iglesia le da madurez a uno en alguna medida, pues. O sea que estos hermanos responsables no solo perfeccionan a los más avanzados, sino que también a los que están llegando. O sea que algo que no logré capturar aquí, como dice, cómo descubrimos los nuevos dones, pues ahí hasta ahí ya no pude captar. Pero digamos, la lección está muy interesante en cuanto a cómo debemos de conducirnos dentro de las reuniones, en el ejercicio para los dones, más que todo verificar los dones que cada quien posee. Amén. Amén, hermanos, en esta palabra nos habla acerca de una reunión que debe de haber para expresar los dones que cada hermano pueda tener. Y me recuerdo que habíamos visto en alguna lección anterior que pues por lo menos todos tienen un don, ¿verdad? Van a haber algunos que tengan 5 talentos, ¿verdad? O 5 o más dones, pero digamos por lo menos todos tienen un talento, tienen un don, ¿verdad? Que es parte de lo que hay que descubrir. Pero, digamos, esta reunión no es la reunión del profetizar, ¿verdad? Sino que es una reunión para el expresar de los dones, ¿verdad? Para que ahí, pues, todos puedan expresar estos dones que le han sido dados. Entonces, en estos dones, el hermano habla de varios dones, ¿verdad? Eh, pero yo diría que resalta uno y es de aquellos hermanos que hablan la palabra. Y el hermano nos habla ahí acerca de que aquellos que tienen el don de la palabra deben de siempre ser anuentes a hablar esta palabra. Y van a haber algunos que tal vez no, digamos, o no tienen este don o todavía no se han formado en este don. Entonces, el hermano dice ahí que es necesario que, pues, mientras ellos puedan ejercitarse en este don, pues mejor vayan poco a poco o simplemente no hablen en esta reunión, pero que los demás hermanos que sí hablan, que sí, pues tienen la palabra, el don de la palabra, pues puedan ejercitar este don, ¿verdad? O sea, no, que no se queden callados. Y a los hermanos responsables les llama a que ellos puedan animar a otros, a que puedan de alguna manera, pues ejercitarse en cada uno de los dones. Entonces me gustó esto porque hay una palabra ahí que el hermano dice que debemos de estar activos en una reunión, no debemos de ser pasivos, sino que debemos de colaborar con el Señor para que estos dones pues se manifiesten en la iglesia. Al final, como decía hermano Jorge, estos dones van a llegar directamente a la edificación, o el propósito de estos dones es edificar la iglesia. Por eso es de que, digamos, el hablar en lenguas, aunque es un don, debe de haber alguien que interprete, porque si no, la iglesia no es edificada. Por ejemplo, alguien está hablando en una lengua extraña, ¿verdad? Como pasó con los apóstoles y hablaban en otras lenguas de otras localidades o de otros lugares, pero digamos ahí no hubo un intérprete, ¿verdad? Y todos pensaron que ellos estaban borrachos, que estaban ebrios. Sin embargo, ellos lo que estaban haciendo es hablando una lengua desconocida para otras personas. Entonces, en esta reunión de los dones no se puede, bueno, es preferible que no haya, digamos, alguien que hable lenguas si no hay alguien que interprete esa lengua, porque estos dones son para la edificación de la iglesia. Pero me gustó esa palabra, ¿verdad? Que debemos nosotros anhelar no ser pasivos, sino que debemos de anhelar ser activos. Y realmente otra de las cosas que yo veía acá es que Satanás le interesa mucho que nosotros no ejercitemos el espíritu, ni nos ejercitemos en estos dones, porque él pretende que la iglesia no sea edificada. Entonces nosotros debemos de procurar los dones, pero también debemos de procurar el ejercicio de estos dones y que todo se haga en orden, que esa es una palabra muy adecuada, y también que todo se haga para la edificación. Entonces, alabado sea el Señor porque podemos hoy tener esta reunión.
yo no creo que entre nosotros haya una reunión directamente del ejercicio de los dones, pero creo que esta reunión se está expresando pues en varias reuniones. O sea, podríamos decir que hay reuniones donde sí se lleva a cabo una parte de esa reunión del ejercicio de los dones, ¿verdad? Entonces, creo yo que debemos de considerar que pues es algo que sí de alguna manera practicamos, ¿verdad? Pero el Señor debe de ir perfeccionándonos. Y también una cosa que es bien importante acá, que habla de los nuevos, es que realmente los hermanos encargados deben de enseñarles, ¿verdad? Se deben de tomar el tiempo para enseñar acerca de esto. Y esto es algo muy oportuno porque definitivamente nosotros necesitamos hoy ser enseñados en cuanto a ciertas prácticas, ciertas maneras, aunque siempre la manera va a ser Cristo, pero necesitamos llegar a conocer, digamos, cómo se llevan a cabo estas reuniones. Ya hemos visto algunas reuniones como la mesa del Señor, la reunión de la oración, pero hoy llegamos a una reunión donde es un ejercicio, ¿verdad? Un ejercicio, tener fe en que el Señor pues quiere avanzar en medio de nosotros, no quedarnos callados, pero también a veces ser restringidos, ¿verdad? Porque no solamente se trata de que hablemos y hablemos, sino que en algún momento el Señor nos detiene y nos dice no hables más, ¿verdad? Ya es suficiente. Entonces debemos de escuchar al Señor, ¿verdad? Porque pues por lo menos a mí me gusta mucho hablar, ¿verdad? Pero también el Señor me tiene que detener, me tiene que restringir, pero también yo debo colaborar con el Señor al no quedarme callado cuando sea necesario y el Señor está llevando a cabo esto. Inclusive en la reunión esta, a las semanas, pues se les dice que no hablen, que callen, ¿verdad? Porque es una reunión donde, pues de alguna manera, está hablando la palabra del Señor y se está enseñando verdades, ¿verdad? No sé si estará equivocado, pero algo así comprendí yo. Pero, digamos, es necesario el ejercicio del Espíritu, ¿verdad? En esta expresión de los dones. Amén. Todavía tenemos unos minutitos para que nos compartan qué pudieron recibir en esta lectura. Amén, hermanos. La verdad que es una lección un poquito, bueno, para mí, un poco compleja, pero yo, pues compartiendo y hablando un poquito ahorita con Josué, em, yo lo que entiendo de esto es lo que hemos visto, por ejemplo, a través de los años con diferentes hermanos que los hermanos responsables han traído. Por ejemplo, el caso del hermano Gary con el caso del hermano, ay, se me fue su nombre, que es un hermano chinito. No, se me fue el nombre ahorita de él, pero que el hermano Gary ha traído o traía más bien a Guatemala por muchos años, que es un hermano a quien él está entrenando. Entonces, el hermano Gary, pues, William, gracias, hermano William. Bueno, hermano Gary es un hermano que tiene el don de la palabra y es un maestro. Y ellos vieron, porque según yo recuerdo, el hermano bueno, yo a través de mi hermano supe esto, que el hermano lo estaba trayendo porque el hermano Gary lo estaba entrenando para cuando el hermano ya no pudiera viajar, el hermano William pudiera venir y continuar con este ministerio y cuidar de las iglesias que el hermano Gary cuida. Entonces, a eso creo que se refiere la palabra aquí también, ¿verdad? Porque habla de que y eso es lo que comentábamos ahora con Josué, y creo que yo fui aclarada en esto, porque los santos, los ancianos y los que llevan la delantera,
pues tienen una vista panorámica muy buena y conocen muy bien a todos los santos y saben quiénes tienen ciertos dones y deben animarles a poder ejercitarse en cuanto a estos dones. Entonces, por ejemplo, no todos los santos son pastores y maestros, no todos los santos, y como habla aquí, ¿verdad? O sea, según 1 Corintios 14, hay algunos que hablan en lenguas, hay otros que tienen salmos, hay algunos hermanos que componen himnos, que son salmistas, digamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay unas reuniones también los miércoles, que son las reuniones del Ministerio de los Entrenantes en Anaheim. Y el hermano Ron Cangas animó mucho a los hermanos que son músicos, que entre ellos hay hermanos músicos, y les anima, hermanos, necesitamos que escriban nuevos himnos. Entonces, según Primera de Corintios 14, 26, que dice así, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y es los versículos que el hermano dice, ¿verdad? Que esta reunión, que es la del ejercicio de los dones, es la reunión de 1 Corintios 14. Y yo también entendía, ¿verdad? Por qué dice las hermanas callen y los hermanos deben estar restringidos. Y es lo que dice la palabra en 1 Corintios. También que dice, lo quisiera leer. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y cuando habla aquí en las notas, y alguna vez pues podemos leer esas notas y el estudio vida, habla de que las hermanas, porque dice que callen, no quiere decir que no podemos hablar en la reunión, sino que las hermanas no podemos enseñar por nuestra posición de hermanas, no podemos enseñarle a los santos. Y eso también está en el principio de que el Señor Jesús, bueno, Dios le habló a José cuando tenían que salir con María y Jesús hacia Egipto. No le dio la revelación a María, sino que le dio la revelación a José. Y ese es un principio, ¿verdad? Dios da la revelación a los santos, a los hermanos, y nosotras las hermanas, claro que recibimos revelación, pero nosotras debemos estar sujetas a nuestros esposos y a los santos que nos enseñan para que nosotros podamos ser perfeccionadas a través de los santos. Entonces me llama la atención mucho esta reunión, la verdad que es bien interesante y sobre todo que habla aquí de que no solo se deben perfeccionar a los que tienen un don, sino que todos los santos debemos ser perfeccionados. Así que pues gracias al Señor por aprender esto. La verdad que había leído alguna vez esto, pero jamás lo había visto como lo vi hoy. Así que gracias al Señor porque nos ha dado dones y nos ha puesto en el cuerpo. Amén. Amén. Pues gracias al Señor por esta lectura que tuvimos. Realmente es algo muy importante eh, que haya esa perspectiva de parte de los hermanos sobre, primero, qué don tenemos, porque no podemos ejercer una función determinada si no poseemos el don correspondiente a tal función. Por ejemplo, eso dice esta parte del mensaje que leímos ahora. Entonces, es bien, bien interesante. Dice, esta reunión se llama Reunión para el Ejercicio de los Dones. Puede que no sea una reunión oficial con tal propósito, digamos, ¿verdad? Tener una reunión para practicar, sino entender que en cada local, que en cada iglesia local puede que se encuentren diferentes dones. Y los hermanos aquí listan los dones o funciones que están relacionadas con esta reunión. Dice, el don de profecía, el don de palabras, de revelación
y de enseñanza. Miren este don que interesante, ¿ah? Otra vez, primero, el don de profecía. Después, el don de palabras, de revelación y enseñanza. Y también dice que a veces él añade lenguas, pero también la interpretación de estas, ¿verdad? Ese es el listado de las funciones o dones. Pero dice también después, algunas localidades Dios solamente le da los dones de maestros y no dones milagrosos. Y en otros casos, Dios da dones milagrosos y también el de la enseñanza de la palabra, o sea, de maestros. Pero es un don que por lo menos sí prevalece y debería prevalecer en cada localidad. Algunos hermanos tienen tal aptitud, ¿verdad? Pero tienen el don y luego pueden ejercer tal función. Entonces, sin embargo, el principio que debe regir esto que estamos viendo es que Dios desea que todos sus hijos ejerciten sus dones en las reuniones. ¿Cuáles dones serían estos? Otra vez, el don de profecía, el don de palabras, tanto de revelación como de enseñanza. Y pues también cabría el tema de las lenguas, pero con su debida interpretación. Entonces, eh, pues gracias al Señor por esta lección, porque esto también nos muestra cómo es que nosotros podemos, pues, alentar este tipo de funciones que son tan importantes en una localidad. Otro de los principios que me gustó que leímos ahí abajo es que en estas reuniones, pues menciona, ¿verdad? No es una reunión necesariamente donde esté abierto el espacio a que todos los asistentes hablen. No les vamos a decir en cualquier reunión, hermanos, hoy no van a hablar, hoy solo va a hablar fulano de tal. No, esto es algo un poco más sutil, pero está orientada a que los hermanos que tengan este don, especialmente el don de maestros, aprendan, ¿verdad? Por ejemplo, Marvin decía, pues a nosotros como varones casi pues nos corresponde tener esa función. Lo que hay que hacer es aprender y verificar que tengamos el don, ¿verdad? Porque también hay veces que no lo tenemos, ¿verdad? Yo realmente no puedo presumir de que tenga tal don, por ejemplo, pero pues a veces toca y lo que es necesario es tener una perspectiva muy abierta para identificar entre los hermanos quién tiene tal don para ayudarlo o a ejercer tal función. En estas reuniones, por ejemplo, no está bien que hable solo un hermano. Entonces, eso ya nos da una luz de qué podemos descartar. Podemos descartar un entrenamiento, una conferencia, porque en esos lugares, en esas reuniones, en ese tipo de reuniones, sí habla un hermano. En estas otras reuniones, no es bueno que hable solo uno, sino que hablen varios, ¿verdad? Para poder ejercer ese don. Ayudarse a practicar, por ejemplo, a ser ajustados, porque le dice, ahí pone un ejemplo. Usted hoy habló un poco, tal vez más adelante puede hablar un poco más. O sea, implica ese tipo de perfeccionamiento y ajuste con este hermano que está haciendo, pues, aunque no es un entrenamiento como tal, está siendo entrenado. Pero muy interesante este, este tipo de reuniones que aunque no es una reunión oficial, hermano, vamos a tener una reunión para ejercitar los dones, porque pues el don de profecía, ese debe ejercitarse en cada reunión que sea de esto, ¿verdad? Menciona un montón de detalles, por ejemplo, si se profetiza que solamente lo hagan 2 o 3, por ejemplo, si no es una enseñanza, si no es una profecía. Algunos pueden plantear ciertas preguntas y procurar así la edificación mutua, así como el ser iluminado por el Señor, ¿verdad? Hemos tenido reuniones, por ejemplo, de grupos pequeñitos dentro de la reunión, donde podemos considerar un poco más despacio alguna palabra, ¿verdad? Entonces, también, por ejemplo, lo del estudio de vida de hechos que estamos llevando, también implica cierta ayuda y también implican ciertas preguntas, aunque en otro formato, pero por lo menos estemos como pendientes de esto. Eh, Algo también que es importante, nosotros no enfatizamos el asunto de hablar en lenguas, ¿verdad? Pero no es que Dios las prohíba. El tema es que muchos a veces tienen ese don, pero no las interpretan. Entonces, Dios no prohíbe las lenguas, sino pues que alienta a que
todo lo que se haga sea para edificación. Y entonces, por ejemplo, si yo me pongo a hablar en alemán, nadie recibe edificación en su mente y en su corazón porque nadie va a entender ese idioma. Lo mismo pasa con el tema de las lenguas. Es importante, si alguien va a hablar en lenguas, está bien, pero que tenga alguien o él o ella misma interprete. Otro asunto, pues, es bien interesante esto. ¿Verdad? Otro, quiero ver nada más. Bueno, habla aquí que los hermanos no deben callar, los hermanos que deben participar y que tengan este don. Entonces, bueno, otro también, tal vez lo que mencionaba Linda con el tema de que las hermanas caen en este tipo de reuniones, recordemos que no está hablando de una reunión de profetizar. Por ejemplo, el domingo es la reunión de profetizar después de la mesa y la cena del Señor. Ahí pueden hablar las hermanas sin ningún problema, pero cuando implica eh, liberar una palabra de una palabra, ¿cómo se refiere acá? Una palabra de revelación o de enseñanza, no le corresponden a las hermanitas amadas, ¿verdad? Eso corresponde a algo que deben ejercer únicamente los hermanos. Así que, pues, ¿hay algo más que quisiera alguien añadir? ¿O alguna pregunta? Amén, hermano, Sí, bueno, por lo que nos dice aquí, ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿verdad? Que las reuniones, dice, para el ejercicio de los dones, dice. Amén, porque Dios es una persona tan maravillosa que le da dones diferentes a diferentes personas, ¿verdad? Para que puedan interpretar. Muchas veces nosotros no sabemos interpretar lo que estamos leyendo, ¿verdad? A veces necesitamos que alguien nos esté orientando. Entonces, y muchas veces también habemos personas así como yo de que a veces no me animo a decir palabra pues alguna porque pienso que voy a meter las patas como se dice normalmente, ¿verdad? Y eso pues eh, me pone a pensar mal. Yo creo que no sé, será el enemigo que se le mete a uno en la cabeza, ¿verdad? Pero le pido a Dios pues para que él pues dé la luz para que nosotros pues demos don de palabra también en las reuniones. Amén. amén. Sí, hermano, así como hizo hoy, venció ese pensamiento negativo, porque realmente debe pasar eso, que todos profeticemos en un principio. Esto no es algo que vamos a ponerle carga a alguien que no tenga, ¿verdad? Esta reunión, por ejemplo, solo podrá funcionar o darse según los dones que los hermanos de la localidad poseamos, ¿verdad? Entonces, en algún momento, en algún punto, se va a tener esta consideración, ¿verdad? ¿A quién se le va a pedir alguna encomienda de compartir una palabra con los demás hermanos? Entre varios, ¿verdad? No es que Isaí el domingo te toca dar un mensaje así nada más. No, 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 sino que es un asunto donde debe haber un espacio donde podamos practicar esto, todos los varones en principio, pero también algunos que tenga este don específicamente para que lo desarrolle, porque eso es en beneficio de la iglesia. Yo recuerdo que en estas escuelas de la verdad que tuvimos solo de Guatemala hace algunos años, nos empezamos a dar cuenta de que algunos hermanos de verdad tenían este don de la enseñanza. Se paraban frente a nosotros y explicaban un mensaje y era pues maravilloso poder experimentar esa claridad y entender algún tópico, alguna palabra, alguna verdad. Entonces, eso tiene que suceder de nuevo. No me refiero a la escuela de la verdad llevada de esa forma, sino a ese descubrir entre nosotros quién o quiénes tengan ese don. Pero así como hizo el hermano Mario hoy, venciendo ese pensamiento recurrente, que amén, venza ese pensamiento en cada reunión que leamos. Los demás también pasar este asunto de, por ejemplo, que nos toca estar en un grupo de estudio o que de repente nos toca pastorear a alguien y entonces en ese pastoreo uno dice, pues si me voy a juntar con estos jóvenes o con estos hermanos, ¿qué les digo? ¿Qué les voy a compartir? Aún en cuestiones de predicación del evangelio, ¿verdad?
llega el momento donde estamos enfrentándonos a la persona y estamos en nuestra mente en esa lucha de qué le vamos a compartir, qué le digo, ¿verdad? Cuando a veces, en el caso de la predicación del evangelio, pesa mucho lo que nosotros hayamos recibido en la cristiandad, ¿verdad? Querer predicar simplemente el mensaje de salvación de la condenación eterna o del lago de fuego, más que una verdad subjetiva que realmente puede hacer algo en una persona. Pero excelente. ¿Algo más? Muy bien, la otra semana nos toca la última reunión que lista aquí el mensaje, que es la de, aquí está, que es dice, reunión dedicada a predicar la palabra. Vamos a ver que hay una es dedicada a la predicación del evangelio, pero esta es dedicada a a predicar la palabra. Vamos a ver de qué se trata esto y luego pues vamos a repasar. Creo que vamos a repasar un poco esto y comentar un poco más para ser alimentados todos. ¿Ibas a decir algo, Isaí? Creo que no. Muy bien. Buenas noches, mis queridos santos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Jorge. Bien, Amén. buenas Feliz noches, noche, hermanos. hermanos. Que Dios los bendiga a cada Buenas uno. noches, hermanos. Amén. Buenas noches. Buenas noches, que Dios los guarde. Amén. Amén. Bendiciones Amén. y buen provecho con la cena. Gracias. Gracias, hermano. Sí.